Este manejo de suelo, la asignatura que está bajo mi coordinación, anteriormente coordinada por la profesora Mara Sánchez, es una asignatura que tiene como objetivo establecer los criterios para el manejo de la estructura como principal elemento de las condiciones físicas del suelo. En función de ello debemos identificar las limitaciones y las potencialidades del suelo en función de las características físicas del mismo. Y en el caso de que nos encontremos con algunas limitaciones, debemos diseñar prácticas de manejo que promuevan el mantenimiento de la misma. Para eso debemos manejar una serie de conceptos como lo que es el manejo, que no es más que la manipulación, en este caso, de las propiedades físicas del suelo, generalmente hecha mediante la labranza. El objetivo de esa manipulación deberá ser, en la medida de lo posible, conservar las características físicas del suelo que fueron producto de la acción de los factores formadores y procesos formadores que dieron origen al mismo. Y para ello es que sale esta asignatura, cuyo objetivo es que se use el suelo en función de las potencialidades y manejarlo de acuerdo a las limitaciones. Obviamente, todos los suelos no van a ser los mejores, sin embargo, nosotros podemos manipularlo para minimizar las limitaciones y mejorar la productividad. El manejo de suelo es importante porque en los últimos años hemos observado una merma en la producción de los cultivos debido al deterioro de las propiedades físicas del suelo, químicas y biológicas. Siempre hacemos énfasis en las químicas porque lo asociamos a la disponibilidad de nutrientes, pero hay que recordar que un suelo puede tener todos los nutrientes disponibles, pero si no tiene capacidad para retener agua, el agua no infiltra, o hay limitaciones para el desarrollo de las raíces o emergencia de las plántulas, simplemente la productividad se va a ver afectada. Por lo tanto, es importante conocer el manejo de suelo y para eso vamos a ver tres unidades. La primera unidad, que es la que estamos viendo a continuación, que se refiere al manejo de las propiedades físicas del suelo, al manejo de las condiciones de humedad y al control de la erosión. La unidad 2, que daba la profesora Aymara, que se refería a la parte de fertilidad de suelos ácidos, suelos salinos y sódicos. Y la unidad 3, que es la evaluación de tierra bajo el esquema de la FAO. Entonces, el manejo de las propiedades físicas del suelo, aquí nosotros tenemos, como vemos en esta figura, problemas como sequía frecuente, problemas de emergencia de las plántulas, problemas de drenaje deficiente que van a causar problemas de aireación causados por la poca cobertura vegetal. Esos problemas de las propiedades físicas son producto de la mecanización intensiva, de una disminución en los contenidos de materia orgánica, que conllevan a un deterioro de las propiedades físicas del suelo y por lo tanto a la pérdida de la estructura, y que se asocia a problemas como sellado, compactación, encontramiento, problemas para la infiltración del agua, problemas de erosión que afectan al organismo porque la mayoría son aeróbicos, entre otros problemas de índole físico. Entonces, esos problemas también llevan consigo la pérdida de la disponibilidad de nutrientes, la dificultad para la captación de lo mismo, la dificultad para la succión del agua en el suelo, los problemas de aeración que afectan a los organismos y problemas para la penetración de las raíces debido a que el suelo se ve endurecido. Entonces, los problemas generalmente son de estructura y de porosidad y que están asociados a algunas propiedades como es la regulación de la temperatura del suelo, la retención de humedad, la aeración en el suelo, la resistencia al suelo de ser penetrada, y esto se manifiesta en problemas para el crecimiento de las plantas y problemas para la emergencia de la semilla. Y todo esto va a afectar el rendimiento de los cultivos. Entonces es por ello que nosotros debemos hacer un diagnóstico de las condiciones físicas del suelo, que se hace a través de la determinación de la valorencia aparente, que es la relación masa entre volumen, usando un aparato que se llama Ulam.
determinar la porosidad, que es la relación en contenido de macroporo, que es a través de donde circula el aire, y de microporo, a través de donde circula el agua, y que los mismos deben evaluarse porque hay procesos físicos como los riesgos de formación de sello, las limitaciones para la infiltración, las limitaciones de flujo de agua, que es la permeabilidad, y como ya lo he dicho, las limitaciones para que el agua infiltre. Las propiedades que se utilizan para hacer el diagnóstico del suelo son la textura, la densidad aparente, la porosidad, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, la infiltración y la capacidad de laboreo del suelo. Y hay procesos de degradación que podemos estudiar, como es el movimiento del agua en el suelo, los procesos de secado y humedecimiento que causan el encostramiento, los cambios en el volumen del suelo que están asociados a la compactación y a la distribución de los macro y los microporos, y la estabilidad de agregado que está asociada a los problemas de erosión producto del escurrimiento superficial. Aquí les pongo el triángulo textural, las condiciones físicas, porque no son lo mismo unas condiciones físicas de un suelo arenoso que las de un suelo arcilloso. En un suelo arenoso vamos a tener muy buena permeabilidad, infiltración muy rápida que puede causar problemas de lixiviación de nutrientes, en algunos casos de plaguicida. Ahí tenemos poca retención de humedad, mientras que en el suelo arcilloso tenemos mejor densidad aparente, mejor distribución de poros, mayor retención de humedad y en algunas condiciones problemas de aguachinamiento. Entonces, ¿por qué la textura? Porque no es lo mismo hablar, como se lo ha dicho, de un suelo arenoso y de un suelo arcilloso, y porque porque la estructura va a estar, y de la estructura porque la misma va a estar asociada a lo que es la macroporosidad, la infiltración, la microporosidad y la retención de humedad. Entonces, una estructura desfavorable, ¿qué pasa? Cuando una estructura es desfavorable, ya sea por la mecanización, por el impacto de la gota de lluvia, por el pisoteo del ganado, disminuyen los macroporos, hay menos aire disponible, aumentan los microporos, hay problemas de retención de humedad, el agua no infiltra, si infiltra no se mueve y causa problemas de aguachinamiento. Mientras que en una estructura favorable hay buena aireación, hay buena retención de humedad y esto repercute en una mayor productividad del suelo. Entonces, esa estabilidad estructural es afectada por el impacto de la gota de lluvia, por la mecanización, por la presencia de cationes como el sodio, que es un agente dispersante que rompe los agregados del suelo, por condiciones inadecuadas de humedad y por déficit de los colores del suelo, que son las arcillas, que estas tienden a mejorar la estructura del suelo por generar cargas negativas que al unirse con los cationes actúan como agentes cementantes. Los cationes pueden tener efectos positivos como el calcio del magnesio, que es un agente el calcio, perdón, que es un agente agregante, o pueden ser perjudiciales como es el caso del sodio, que es un agente dispersante y que va a favorecer los procesos de sellado y de encostramiento. Entonces aquí yo le hacía en la clase la pregunta que cuál suelo tenía mejor agregación, el que está en verde o el que está en el rojo, y le decía que el que tenía mejor agregación era el verde porque tenía diámetros de mayor tamaño, diámetros medios, dado que en el rojo estos diámetros eran más pequeños porque habían sido afectados por la mecanización, por el impacto de la gota de lluvia o por el pisoteo del ganado. También les hablaba de la retención de humedad, de la propiedad física, que no es lo mismo un suelo arenoso que un suelo arcilloso, porque en un suelo arenoso el agua él se llena rápidamente, retiene rápidamente llega a capacidad de campo, pero así como llega rápido, se seca rápidamente y la frecuencia de riego es muy rápida. Entonces usted va a tener que regar a cada momento y en el caso de Venezuela, por las limitaciones de precipitación y ahorita caso por limitaciones técnicas que afectan el riego como la escasez de diésel, a usted no le conviene regar con tanta frecuencia. Esto lo podemos mejorar incorporando materia orgánica o incorporando acondicionadores del suelo que aumenten la retención de humedad. Entonces aquí teníamos también, había dicho que las características del suelo, la densidad aparente, que es la relación masa entre volumen, y que la densidad aparente de un suelo arcilloso iba entre 1 a 1,2, con una porosidad entre el 55 al 62%. En un suelo franco, una densidad aparente entre 1,2 y 1,4 gramos por centímetro cúbico, con una porosidad de 47 a 54,
y en un suelo arenoso entre 1,4 y 1,6 con una porosidad entre 40 y 46%. Y también es importante en las prácticas agrícolas porque las propiedades físicas van a depender de la mecanización, van a afectar el drenaje del suelo, pueden ser afectadas por el riego, van a ser condicionadas por el tipo de manejo que se le da al cultivo y por la presencia o no de residuos de cosecha. Y que los problemas físicos, entre los más importantes, estaban la formación del sello superficial, que impide la infiltración del agua o la emergencia de las plántulas, la formación de costra, que hace una distribución irregular de la infiltración, el deterioro de la estructura, que limita la circulación de aire o de agua, la compactación, que genera capa endurecida que impide la penetración de las raíces, y la erosión, que puede llevar a la pérdida de suelo y a la colmatación de embalses. Entonces, esos problemas físicos, lo habíamos dicho, la impedencia mecánica, esos problemas físicos nombrados en la lámina anterior causaban problemas para la penetración de las raíces, conllevaban a problemas de estrés de agua, de déficit cuando la misma no infiltra, o de erosión cuando la misma no se mueve dentro del perfil, y a problemas de escurrimiento cuando el agua no infiltra y está en pendiente, esta escurre y causa problemas de erosión. Entonces aquí en este esquema tenemos los problemas, que es la compactación, aumento de la densidad aparente, disminución de la porosidad, cambio en la distribución de las raíces, cambios en la toma de nutrimentos, cambios en la actividad biológica, y esto se veía manifestado en una disminución del volumen de poros, en un aumento de la densidad aparente, en un cambio en la distribución de tamaños de macro y microporos, en problemas para la captación de los nutrientes por las raíces, en una deficiencia de oxígeno que afecta a las plantas y los microorganismos, y todo esto afecta la productividad del suelo. Entonces el estrés de agua, que es el primero, el estrés de agua es cuando hay un déficit de agua porque el agua no infiltra. Puede ser producto de la formación del sello o del encostramiento, que causa una infiltración irregular. Y lo contrario del estrés del aire es cuando el agua infiltra pero no se mueve, causa un déficit de oxígeno, y eso hace que se mueran los microorganismos o se mueran las raíces de las plantas. La capacidad del aire se puede mejorar si pasamos un subsolador, rompemos el piso de arado o el piso de rastra y mejoramos la estructura del suelo. Y que este es un problema generalmente que ocurre en Quíbor, son suelos de baja estabilidad estructural, con problemas de alto contenido de sodio que llevan a este problema. El otro problema es la escorrentía de la erosión, que el escurrimiento es por la acción del agua que no infiltra y en pendiente rompe las partículas del suelo, y este suelo se va desprendiendo y se va aguas abajo, creando problemas de colmatación de los embalses y en algunos casos problemas naturales, y que ese se puede mejorar manteniendo la cobertura del suelo. Tenemos aquí dos casos de la absorción de fósforo, como el fósforo en un suelo compactado con 1,7. La productividad bajó a 2.500 kilogramos por hectárea, producto que ese fósforo no puede ser aprovechado porque las raíces no penetran, y cuando la densidad aparente aumenta, aumenta la productividad a 4.100 porque aumenta la capacidad de las raíces para penetrar en el suelo. La compactación, ya me había dicho que era la dificultad que tenía el suelo para penetrar, que tenía el suelo, pues debido a una disminución en el volumen, a un aumento de la densidad aparente, y que esto afectaba la capacidad de las raíces para penetrar y, como se explicó en el caso anterior, para absorber fósforo. Aquí vemos un cuadro 1 donde tenemos un suelo de fanfurre, de Ospino, Turén, con valores de densidad aparente, valores de porosidad, y vemos que en el suelo de Ospino hay un aumento de la densidad aparente a valores de 1,60 a 1,75, con la consecuente disminución de la porosidad. Tenemos también que el manejo de las condiciones físicas se pueden manejar generalmente a través de la labranza. Manejar la condición física es necesaria porque en Venezuela hemos visto un manejo intensivo, utilización inapropiada de técnicas de laboreo, la sobrecarga animal y el predominio del monocultivo. El manejo de la propiedad física se puede dar por la labranza,
por el manejo de cobertura, por el sistema de cobertura, por el riego, el uso de acondicionadores que pueden ser sintéticos o naturales. Aquí tenemos la labranza, cuyo objetivo es disminuir la densidad aparente, romper las capas compactadas, incorporar residuos, conservar la humedad del suelo y eliminar las malezas. Que en el caso de la siembra directa no sea la eliminación de maleza y tenemos que aumentar el uso de herbicidas con las consecuencias ambientales que esto tiene. Entonces la labranza tenemos la labranza convencional, que es la que conocemos con los pases de rastro y el pase de arado, y la mínima labranza, cuyo objetivo es mejorar disminuir los problemas de degradación física, disminuir la densidad aparente, mejorar la estructura del suelo, pero que los resultados se ven a mediano y largo plazo. La labranza, lamentablemente, tienen efectos adversos sobre las propiedades físicas del suelo, en especial lo que es los agregados y la estabilidad estructural, como vamos a ver posteriormente. Y tenemos dos labranzas, la labranza conservacionista, que puede ser la siembra directa, o la labranza mínima, y que esta labranza va a depender de las condiciones de humedad del suelo, de la pendiente, del tipo de cultivo, de las condiciones socioeconómicas, y que es un proceso complejo y que no se debe hacer a la ligera. Entonces, en este caso, la labranza conservacionista, dejamos hasta un 30% de residuo. Esto tiene sus ventajas porque mejora las condiciones de humedad del suelo, disminuye la evaporación, incorpora materia orgánica, pero tiene la desventaja por la proliferación de enfermedades y la dificultad para el control de las malezas. Entonces aquí tenemos unos casos de propiedades físicas en una posición de banco con labranza reducida, la siembra directa, y como en el sistema de labranza de siembra directa, en un principio no se ve una reducción de la densidad aparente, lo que hace que este sistema tenga controversia porque los resultados son al mediano y largo plazo. Entonces, la siembra directa y los sistemas de labranza se hacen con el objetivo de disminuir la densidad aparente y mejorar las condiciones físicas del suelo, en especial lo referido a la retención de humedad. Y se ha observado que después de 4 años uno ve un efecto de una disminución de la densidad aparente, un aumento de la conductividad hidráulica y un aumento de la porosidad total, como se lo presentó en un trabajo de Lozano usando cobertura vegetal con centrosema y braquiaria decumbe y braquiaria dictioneura. Los tipos de cobertura, ustedes pueden usar gramínea, pueden usar abonos verdes, se pueden usar barbecho, pueden usar gramínea, leguminosa, se puede usar mulch o se pueden usar inclusive abonos verdes. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva tienen ejemplo. El uso de esta cobertura evita el impacto de la gota de lluvia, disminuye la evaporación de agua almacenada en el suelo y estimula la actividad biológica. Los abonos verdes aportan nutrientes al suelo, retienen microelementos, reducen la fijación de fósforo, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, aumenta la retención de humedad, que tiene que ver con la mineralización de la materia orgánica, aumenta la agregación del suelo, mejora la estructura y reduce la densidad aparente. Los sistemas de cultivo, ya no el monocultivo, sino la rotación, ofrece una protección por la cobertura, por los residuos que se dejan, ayudan a mejorar la capacidad de agua que se almacena, mejoran la estructura del suelo, en especial cuando se incorporan gramíneas de un buen desarrollo radical, tienen efectos por el aporte de materia orgánica y mejoran la actividad biológica del suelo, en especial fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo. Por ejemplo, aquí el ejemplo que yo le decía del bosque, del eucalipto y del pinar, teníamos valores como la índice de separabilidad, que era qué tan fácil se pueden separar las partículas en función del contenido de arena muy fina, arena fina y limo, y los agregados estables en el agua. Y yo le decía en la clase que en el pinar era el que tenía peores condiciones físicas porque tenía el índice de separabilidad más alto y tenía agregados mucho más pequeños en su distribución. Otro problema que teníamos de inestabilidad estructural es la formación de costras por esa expansión y contracción generalmente de las arcillas, y que esas costras afectaban la infiltración regular del agua en el suelo. Pero que nosotros podemos mejorar las propiedades físicas usando acondicionadores como las prolicrilamida, que le había dicho que el profesor Enríquez había trabajado con condiciones naturales como el cardón dato y la tuna España,
y que estos también servían como agregantes coloidales y que se puedan usar para el tratamiento de agua y eliminar la turbidez, que es un problema que hemos tenido en Barquisimeto en los últimos días. Aquí teníamos ejemplos que el cardón dato, el cardón de faria, la tuna española, el pan, y teníamos la conducta hidráulica, cómo mejora considerablemente con el cardón dato, cómo disminuye la dispersión de las partículas, y esto en el caso del agua no solamente es por la agregación, sino que ayuda a mejorar la calidad del agua. Teníamos también que las propiedades físicas como la infiltración, el almacenamiento del agua, mejora la actividad biológica del suelo al crearle mejores condiciones de aireación, y que esto estaba relacionado, que el contenido de macroagregado y microagregado, a una mayor proliferación de hongo y de bacterias que cumplían funciones ecológicas como la fijación de fósforo, la solubilización de fósforo, y la fijación simbiótica de nitrógeno. Y le hablaba de la calidad del suelo, que era reconocer esos atributos físicos, cómo permitían identificar si lo que estamos haciendo estaba bien o estaba mal desde el punto de vista físico del suelo, que esos indicadores eran la densidad aparente, la macroporosidad, la microporosidad, la infiltración, la estructura, y que generalmente nosotros teníamos un valor de referencia y generalmente queríamos mantenerlo en ese valor, que generalmente era el de los suelos prístinos, de los suelos vírgenes, y que generalmente los sistemas convencionales nos llevaban al extremo, el extremo más negativo. Por ejemplo, una densidad aparente que normalmente es de 1,30, con una labranza convencional sin las medidas de conservación puede aumentar a 1,60, con las implicaciones que tiene eso sobre la porosidad, la macroporosidad, la microporosidad, la infiltración y la permeabilidad de agua en el suelo.